¿De dónde vino Dios? Él mismo explicó quién era antes de que existiera todo. Existen preguntas que sobrepasan el entendimiento humano y resuenan silenciosamente en cada generación. Entre ellas, una se destaca con una fuerza casi irresistible. Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? La búsqueda por el origen de Dios, el Creador eterno, es un misterio que asombra y fascina el alma humana. Desde los tiempos antiguos hasta los días de hoy, esta cuestión ha sido planteada no solo por estudiosos y teólogos, sino por todos aquellos que, ante la vastedad del universo, se preguntan sobre el principio de todo. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo puede existir alguien sin principio ni fin? En medio de las complejidades de la creación, el corazón humano busca comprender aquello que está más allá de la razón, más allá de los límites de la materia, del tiempo y de la existencia. La Biblia, nuestra fuente segura y viva, nos guía con sabiduría en este camino misterioso. No nos ofrece respuestas moldeadas a nuestra lógica limitada, sino que nos invita a contemplar la realidad más profunda. Dios es eterno, Él existe por encima y más allá de lo que podemos medir o definir. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, Dios interpela a Job con una pregunta que expone la limitación humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? La voz divina no viene para humillar, sino para revelar la distancia intransitable entre la mente finita del hombre y la infinitud del Creador. La pregunta retórica de Dios no es una evasión, sino una demostración clara de que hay realidades que sobrepasan la capacidad humana de análisis y que solo pueden ser recibidas con humildad y reverencia. Imaginemos, entonces, un tiempo antes del tiempo, un espacio antes de que cualquier dimensión fuera establecida, donde solo la existencia pura de Dios lo llenaba todo. Sin galaxias, sin moléculas, sin materia, sin sonido, sin luz, solo la presencia infinita de aquel que es. Ese es el punto donde todo intento humano de explicación se deshace como niebla ante la majestad de la eternidad. Todo lo que existe apunta a un origen, a una causa, pero el propio Dios es la causa no causada, el ser que existe en sí mismo, sin depender de nada ni de nadie para existir. La limitación de la mente humana no es un defecto, sino una característica intrínseca de la criatura que, siendo hecha del polvo, no puede abarcar la totalidad de aquel que es espíritu eterno. La creación habla de la gloria de Dios, como declara el Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, incluso la inmensidad del universo visible es apenas un susurro frente a la inconmensurable grandeza de quien lo creó. Si los cielos, con su vastedad, son incapaces de contener al Creador, ¿cuánto más podrá la mente humana comprender su origen? Esta búsqueda, sin embargo, no es inútil. Nos acerca a la esencia de la verdadera adoración, pues cuanto más reconocemos nuestra pequeñez ante la inmensidad de Dios, más somos invitados a confiar, a creer y a rendirnos a su soberanía. La pregunta ¿quién creó a Dios? Es, en sí misma, una invitación a reconocer que no todo puede ser reducido a las categorías de lo creado, de lo temporal y de lo contingente. Dios, por definición, no es un ser creado, sino el propio fundamento del ser, la fuente de toda la realidad. Mientras avanzamos, es esencial comprender que, aunque la pregunta sobre el origen de Dios sea instintiva y natural para el ser humano, la revelación bíblica nos conduce a un entendimiento mayor. Dios no tiene origen, porque Él es el origen. Él es anterior a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este es el punto de partida para comprender la naturaleza de la existencia divina, y es esa comprensión la que nos llevará a sumergirnos aún más profundamente en el misterio de su autoexistencia, donde no hay principio ni fin,
Solo el eterno Yo Soy, el Dios que no fue creado, la autoexistencia inexplicable. Al contemplar la existencia de Dios, somos llevados a un abismo de misterio que ninguna mente creada puede sondear por completo. Dios no fue creado, no surgió en algún momento, no emergió de otra realidad mayor que Él mismo. La esencia de su naturaleza es la autoexistencia, una realidad que escapa a nuestras categorías de origen y dependencia. Él simplemente es. Esta es la diferencia absoluta entre el Creador y todo lo que ha sido creado. Mientras el universo entero depende de causas, fuerzas y principios externos para existir, Dios existe en sí mismo, completo, perfecto e independiente de cualquier cosa fuera de su propia naturaleza. El Salmo 90, versículo 2, proclama con autoridad: antes que nacieran los montes, o que formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. No hay momento anterior en que Dios haya comenzado a existir. No hay fuente de donde haya sido derivado. Él trasciende la idea de inicio y de formación. La creación de los montes, de la tierra y del cosmos es algo que tuvo un punto inicial, pero Dios existe más allá de ese punto. Él habita en una eternidad donde pasado y futuro no son distinciones relevantes, pues en su esencia no hay sucesión de momentos, sino una existencia plena e infinita. Cuando decimos que Dios es autoexistente, afirmamos que Él es el único ser cuya existencia es necesaria. Todo lo demás que existe, existe porque Dios así lo deseó. Toda criatura depende de algo fuera de sí misma para venir a la existencia y para continuar existiendo. Las estrellas, los árboles, los océanos, las criaturas e incluso el propio tiempo son sustentados por una fuerza exterior a ellos. Pero Dios no depende de nada. Él no fue generado, no fue moldeado, no fue llamado a la existencia. Su existencia es intrínseca, inherente, eterna. Nuestra dificultad en concebir esta realidad proviene de nuestra propia experiencia como seres creados. Vivimos en un mundo de causas y efectos, de orígenes y fines, de cambios y ciclos. Nada de lo que conocemos es verdaderamente independiente. Pero Dios, al contrario de todo lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras manos pueden tocar, es el ser por excelencia. Aquel que no solo existe, sino cuya existencia es la fuente de toda otra existencia. Esta verdad es ecoada en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6, donde está escrito: así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esta declaración no es solo una afirmación de primacía, sino de unicidad existencial. Dios no solo antecede a todo lo que ha sido hecho, Él existe independientemente de todo lo que ha sido hecho. Su primacía no es solo cronológica, sino ontológica, pues Él es el origen absoluto de todo lo que es. Considerar la autoexistencia de Dios nos lleva a reconocer la total insuficiencia de cualquier explicación humana para la realidad última. La razón no puede escalar el monte de la eternidad para observar el origen de Dios, pues no hay tal origen. Él no es un ser dentro del universo. Él es la fuente por la cual el universo entero existe. Su vida no depende de circunstancias, energías o leyes naturales. Él es la vida en sí misma, la propia definición del ser. Esta comprensión transforma nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. Si Dios es autoexistente, entonces todas las demás cosas son contingentes, pasajeras y dependientes. Si Él es el único ser necesario, entonces nuestra vida encuentra su verdadero sentido solamente en Él. El orgullo humano, que imagina ser autosuficiente, es deshecho ante la majestad del Dios que existe por sí mismo.
Y la adoración, en su forma más pura, nace cuando reconocemos la distancia intransitable entre el Creador y la criatura, y nos postramos ante aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así, al buscar comprender quién es Dios, somos conducidos no a una respuesta que satisfaga nuestras curiosidades limitadas, sino a una contemplación que llena el alma de reverencia, humildad y esperanza. Pues el mismo Dios, que es eternamente autoexistente, también escogió revelarse a nosotros, invitándonos a conocerle y a confiar en Él. Y es precisamente esa revelación la que nos lleva a descubrir lo que Él dijo sobre sí mismo de manera aún más extraordinaria. Yo soy la respuesta de Dios a la mente humana limitada. Cuando Moisés, en medio del desierto, ante la zarza que ardía sin consumirse, se atrevió a preguntar a Dios cuál era su nombre, la respuesta que recibió fue tan simple como insondable: Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ninguna definición más larga podría expresar con más precisión la realidad de aquel que es absoluto. Ningún título compuesto podría abarcar la vastedad de la existencia divina. Dios, en su infinita sabiduría, se reveló con una expresión que no solo indica existencia, sino existencia necesaria, autoexistente, eterna e inmutable. El nombre Yo Soy no es un intento de explicar a Dios en términos humanos, sino una afirmación que rompe los límites del lenguaje y del tiempo. Dios no se presenta como alguien que fue o que será, sino como aquel que simplemente es. Él no depende de condiciones externas, no evoluciona, no se transforma en algo diferente de sí mismo. El Yo Soy es una declaración de presencia constante, de una realidad que nunca cambia y nunca cesa. Esta respuesta divina no solo define la naturaleza de Dios, sino que también expone la limitación de la mente humana. Somos criaturas acostumbradas a definir las cosas por sus comienzos y sus fines, por las relaciones que establecen entre sí, por los cambios que sufren con el paso del tiempo. Pero ante Dios, estas categorías se desmoronan. Él es aquel que no puede ser reducido a definiciones temporales, pues su existencia es de un orden infinitamente superior. Cuando Dios dice, Yo soy, Él no solo afirma su existencia, sino también su suficiencia absoluta. No hay falta en Él, no hay necesidad, no hay dependencia. Él es completo en sí mismo, fuente de toda vida, verdad y bien. Todo lo que existe fuera de Él es un reflejo parcial y derivado de la plenitud que Él es en sí mismo. Ninguna criatura, ninguna energía, ningún sistema puede añadir o sustraer algo de su esencia. Esta declaración sublime de Éxodo es retomada por Jesucristo en varios momentos de su ministerio terrenal. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús afirmó, en verdad os digo que antes que Abraham existiera, yo soy. No dijo yo fui o yo seré, sino yo soy, repitiendo deliberadamente la revelación hecha a Moisés. Con ello, Jesús no solo reivindicaba una existencia anterior a Abraham, sino que se identificaba con la propia esencia divina, eterna, inmutable. El Yo Soy atraviesa toda la Escritura como un hilo invisible que cose la revelación de Dios a la humanidad. En el Apocalipsis, Jesús es llamado el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel que era, que es y que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Cada título, cada imagen, cada revelación converge hacia esta verdad central. Dios es, absolutamente, sin depender de nada más que de sí mismo. Esta realidad tiene implicaciones profundas para nuestra fe. Creer en el Yo Soy es reconocer que Dios no cambia conforme a las épocas, no depende de los ciclos de la historia, no es afectado por las fluctuaciones de la creación. Él permanece el mismo, ayer, hoy
y por los siglos. Cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a una fuerza impersonal o a una entidad en transformación, sino a un ser que es absolutamente confiable, consistente y presente. Además, la revelación del Yo Soy nos enseña que Dios es siempre suficiente para cada situación de la vida. Cuando carecemos de fuerza, Él es nuestra fuerza. Cuando nos falta paz, Él es nuestra paz. Cuando nos sentimos perdidos, Él es el camino. Su existencia trasciende nuestras necesidades, pero también llena cada una de ellas con su plenitud inalterable. Comprender el Yo Soy es entender que la esencia de Dios no se encuentra en el tiempo, en la materia o en el espacio, sino en su propia naturaleza eterna. Él no es una parte del universo, ni algo que surgió del universo. Él es el fundamento de todo ser, la raíz de toda realidad, el principio sin principio y el fin sin fin. Esa es la respuesta que la mente humana, en su limitación, recibe. Dios no es definido por los términos de la creación, sino que es el autor de ellos. Esta revelación, que a los ojos humanos puede parecer simple, es en realidad una ventana abierta al abismo insondable de la eternidad. El Yo Soy no es solo una afirmación teológica, es una invitación a la confianza, a la adoración y a la rendición. Y al sumergirnos más profundamente en este misterio, somos llevados a percibir que incluso el tiempo, esa estructura, o que rige nuestra existencia, es apenas otra obra de sus manos. Antes del tiempo existir, Él ya era. Al intentar comprender la existencia de Dios, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es la propia estructura del tiempo. Nacemos dentro de Él, vivimos aprisionados en su secuencia de instantes, envejecemos con Él y somos moldeados por su paso. El tiempo para nosotros es una realidad ineludible. Pero al hablar de Dios, esta lógica se deshace. Dios no es un ser que vive dentro del tiempo. Él es el creador del tiempo. Él no solo está más allá de los días y de las horas, Él es anterior al propio concepto de pasado, presente y futuro. La Escritura abre este entendimiento de manera majestuosa en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, cuando dice que Dios nos dio gracia antes de los tiempos eternos. Esta expresión nos transporta a una dimensión donde el tiempo aún no había comenzado a contar. Dios, en su plenitud, ya era, antes de que hubiera movimiento, antes de que existieran ciclos, antes de que el reloj de la creación comenzara a girar. El tiempo, como todo lo demás que conocemos, es una creación divina, un instrumento que Dios formó para organizar la existencia de todas las cosas creadas. Cuando Génesis capítulo 1, versículo 1, declara, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra», no está apenas estableciendo el inicio de la materia y del espacio, sino también la génesis del tiempo. El principio es el instante en que la línea temporal comienza a ser trazada, y en ese exacto punto Dios ya estaba allí. Él no surgió con el principio, Él lo creó. Su eternidad es el marco invisible que rodea y sostiene todos los instantes del tiempo creado. Esto cambia completamente la forma en que percibimos la pregunta ¿de dónde vino Dios? Esa pregunta solo tiene sentido dentro de una perspectiva temporal, como si todo necesitara tener un comienzo y por lo tanto un origen. Pero Dios no se ajusta a las categorías de la creación. Preguntar cuándo comenzó Dios es usar una regla creada por Él para medir el infinito. Es intentar colocar la eternidad dentro de un reloj de arena. Dios no se mueve en el tiempo se mueve por causa de Él. Esta verdad es desconcertante para la mente humana. Podemos concebir lo que es antiguo, lo que es futuro, lo que es pasajero, pero una existencia sin ayer, sin mañana, sin reloj, sin inicio, eso se nos escapa.
Sin embargo, la palabra no nos deja a merced de la confusión. En varios pasajes revela que Dios es aquel que habita la eternidad. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: Así dice el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Habitar la eternidad no es solo estar allí, es existir fuera del flujo del tiempo, como su origen, su creador, su Señor. La creación del tiempo revela aún más el poder de Dios. Él no solo creó un mundo con forma y materia, sino también consecuencia y propósito. Dio a la creación un ritmo, un orden, un progreso, y aun estando por encima de todo eso, eligió manifestarse dentro de ese tiempo, andando con los hombres, interviniendo en la historia, revelando su voluntad etapa por etapa. Al comprender que Dios es anterior al tiempo, entendemos también que Él es inmutable. Él no envejece, no se transforma con el paso de los días, no es afectado por estaciones o épocas, como afirma Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. El tiempo corroe todo lo que es creado, pero no toca a aquel que lo creó. La eternidad de Dios es estable, segura, inviolable. Además, reconocer que Dios es anterior al tiempo cambia nuestra forma de ver la vida. No estamos a merced del azar, de los segundos que pasan, ni de las incertidumbres del mañana. Vivimos bajo la soberanía de un Dios que conoce el fin desde el principio, que ve todos los tiempos en una sola mirada, que ya estaba allí cuando todo comenzó, y que aún estará allí cuando el tiempo llegue a su fin. Para Él, el futuro ya es realidad y el pasado nunca se ha perdido. Es por eso que confiar en Dios es descansar en la eternidad. Mientras vivimos entre el amanecer y el atardecer, Él reina sobre todos los días, todas las eras, todas las líneas del tiempo. Y a medida que caminamos para comprender esta realidad, una pregunta se forma silenciosamente en nuestro espíritu. Si Dios es eterno y anterior al tiempo, ¿cómo es descrita esa eternidad en las Escrituras y qué revela sobre el inicio que nunca comenzó? El inicio que nunca comenzó, la eternidad descrita en la Biblia. Al intentar imaginar la eternidad de Dios, inevitablemente tropezamos con las limitaciones de nuestra mente moldeada por el tiempo. Estamos acostumbrados a pensar en términos de en principio, medio y fin, a medir la vida en años, estaciones y ciclos. Pero la eternidad de Dios no es simplemente un tiempo sin fin, no es apenas una línea recta extendida para siempre. La eternidad es la ausencia total de comienzo, la plenitud infinita que nunca tuvo origen y nunca tendrá fin. Las Escrituras revelan esta verdad con una claridad que desafía la simplicidad humana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, el propio Dios declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Dios afirma ser el principio y el fin, no está diciendo que fue creado en el principio o que tendrá un término en el fin. Por el contrario, Él es aquel que establece el principio y el fin para todas las cosas creadas, mientras Él mismo permanece por encima de esas categorías. El concepto de eternidad en la Biblia apunta a una existencia absolutamente plena, completa en sí misma, no sujeta al flujo de los eventos o a la sucesión de los momentos. Dios no se mueve del pasado al futuro. Él contempla toda la línea del tiempo como quien ve de una sola vez el amanecer y el atardecer. Para Él, la creación del universo y su desenlace final están igualmente presentes, igualmente vivos, igualmente reales. No hay espera, no hay retraso, no hay prisa, solo hay la perfecta realización de su voluntad. Esa eternidad que la Biblia describe no es una teoría abstracta, es una realidad que transforma la manera en que encaramos nuestra propia existencia. Si Dios es eterno, entonces su palabra es eterna, sus planes son eternos,
Sus promesas no se desvanecen como las palabras humanas que envejecen con el tiempo. Isaías, capítulo 40, versículo 8, afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cada promesa hecha por Dios está sellada en la eternidad, inmutable y cierta, independientemente de los cambios y de las estaciones de este mundo. La diferencia entre inmortalidad y eternidad es crucial. Un ser inmortal, como los ángeles o el alma humana, puede tener un inicio, pero nunca tendrá un fin. En cambio, Dios no solo no tendrá fin, sino que jamás tuvo un comienzo. Su eternidad no es una línea que se extiende infinitamente hacia adelante, sino una existencia sin origen, tan infinita en el pasado como en el futuro. El salmista, maravillado ante esta verdad, escribió en el Salmo 90, versículo 4, «Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche». Lo que para nosotros parece una era interminable, para Dios es apenas un breve momento, un pequeño latido en el corazón de la eternidad. Esta perspectiva divina es la clave para entender por qué Dios es absolutamente confiable. Él no cambia de planes, no es sorprendido por el futuro, no se cansa de esperar. Él ya está presente en todos los instantes que aún no hemos vivido. Esta realidad nos llama a una fe más profunda. La fe no es solo confiar en Dios para el día de hoy, sino descansar en el hecho de que Él ya está en nuestro mañana. El Dios que preparó la creación antes de que el tiempo comenzara a correr, también preparó los días que aún no conocemos. Como está escrito en el Salmo 139, versículo 16, «Tus ojos vieron mi cuerpo aún informe, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Percibir que Dios existe en una eternidad verdadera fuera del tiempo es aceptar que nuestra historia no es accidental ni desconectada. Todo lo que somos, todo lo que enfrentamos y todo lo que viviremos está bajo la sabiduría perfecta del Dios que ve el todo y sostiene el todo. Estamos limitados por la secuencia de los segundos, pero Él nos ve de manera plena, no solo como fuimos o como seremos, sino como somos en su visión eterna. Ante esta grandiosa realidad surge una nueva inquietud. Si somos criaturas finitas, y Él es el infinito, ¿cómo podemos, siendo tan pequeños, comprender o relacionarnos con este Dios eterno? La respuesta se encuentra en la tensión entre el infinito de Dios y la finitud del hombre, un dilema que se vuelve aún más evidente al reflexionar sobre la limitación de nuestra propia mente ante la vastedad de la eternidad. El infinito y lo finito. ¿Por qué no conseguimos comprender, antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida? Dale like, comenta y comparte. Tu amén en los comentarios hace toda la diferencia para alcanzar a más personas. Suscríbete al canal y si quieres bendecir el canal, deja un super chat de cualquier valor o hazte miembro, así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, ante la eternidad de Dios, la mente humana se ve como un pequeño vaso intentando contener un océano. Por más que se esfuerce, por más que desee comprender, algo siempre escapa, algo siempre se desborda. Esto no es señal de debilidad, sino de naturaleza. Fuimos creados con límites, y aunque hayamos recibido el soplo de vida proveniente del propio Dios, seguimos siendo criaturas, somos finitos ante el infinito. La Biblia reconoce esta realidad con profunda claridad. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, está escrito: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin». Aquí se revela la paradoja del alma humana. Fuimos hechos con sed de eternidad, con una intuición de que hay algo mayor que el tiempo,
y al mismo tiempo no tenemos plena capacidad de comprender ese algo mayor. Llevamos en nuestro interior el eco de un origen que no conseguimos describir y un anhelo por un destino que sobrepasa todas las palabras. Esta tensión entre lo finito y lo eterno explica por qué preguntas como ¿de dónde vino Dios? Surgen con tanta fuerza. No conseguimos imaginar algo que simplemente exista, sin causa, sin origen, sin principio. Todo lo que conocemos tuvo un punto de partida. Pero Dios no está entre las cosas que conocemos. Él está por encima de ellas. Él no fue introducido en la existencia, Él es la propia existencia. Intentar comprenderlo con nuestra lógica lineal es como intentar medir la luz con una balanza o calcular el sonido con una regla. Las herramientas no sirven para eso. Nuestra conciencia de la existencia de Dios es real, pero parcial. Sabemos que Él es, pero no conseguimos contener en una definición todo lo que Él es. Por eso, la fe no es un salto en la oscuridad, sino una entrega humilde a aquello que es mayor que nosotros. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Es importante entender que el misterio no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a la reverencia. Lo que no comprendemos plenamente nos llama a adorar, a confiar, a reconocer que Dios no cabe en nuestros sistemas ni en nuestros esquemas. Él es el creador y nosotros somos la creación. Así como el alfarero es mayor que el vaso, así es Dios en relación a todo lo que existe. Él no necesita explicarse para ser real. Su realidad precede nuestra percepción. Hay algo profundamente bello en esta limitación. Si pudiéramos comprender a Dios por completo, Él no sería digno de ser adorado. Sería pequeño lo suficiente para caber dentro de la mente humana y, por lo tanto, dejaría de ser Dios. El hecho de que sea incomprensible es en realidad una prueba de que Él es real. Su grandeza no puede ser capturada por ninguna teología, por más rica que sea, ni por ningún lenguaje, por más poético que sea. Todo intento de describirlo será siempre una sombra ante la luz que Él es. La revelación bíblica es el camino que Dios eligió para que supiéramos aquello que necesitamos saber. No todo lo que quisiéramos, pero sí todo lo necesario para confiar en Él, adorarlo y seguirlo. Lo demás permanece en silencio como un velo que cubre el santo de los santos. Lo que tenemos es suficiente para guiarnos y lo que no tenemos es suficiente para mantenernos humildes. Esta limitación de la mente humana ante la eternidad también nos muestra el valor de la fe. Pues la fe no exige que comprendamos todo, apenas que confiemos en aquello que Dios ha revelado. Como escribió el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, «Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». La fe es el puente entre la finitud de la criatura y la infinitud del Creador. Y es a través de esta fe que comenzamos a percibir que el Dios incomprensible también es el Dios que se reveló. Aquel que es eternamente invisible se hizo visible, y el infinito se expresó dentro del tiempo. Y cuando esa revelación ocurrió, vino a través del Verbo, aquel que estaba con Dios y que era Dios. Antes de todas las cosas, el Verbo eterno, la manifestación de Dios antes de la creación, antes de que existiera cualquier forma, antes de que el tiempo se inclinara hacia adelante y los mundos surgieran del silencio, ya había una presencia viva, activa y consciente. Esa presencia es el Verbo. La Escritura lo describe con precisión absoluta en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios. No se trata de un ser creado, ni de una energía impersonal, sino de una persona eterna que es Dios y está con Dios desde siempre. El Verbo es la expresión viva de la mente divina, la palabra que no solo comunica, sino que crea. Él no tuvo inicio. Su existencia antecede a la creación, al tiempo y a la materia. A través de él, todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. Como afirma el versículo 3 del mismo capítulo, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es por medio del Verbo que la eternidad de Dios se extiende hasta el mundo visible. Es por medio de él que el infinito toca lo finito, que lo eterno se expresa en el tiempo. El Verbo no es una parte de Dios ni una creación de Dios. Él es Dios. Comparte la misma esencia, la misma gloria, la misma eternidad. Antes de que existiera el lenguaje humano, ya existía la palabra divina. Antes de que el universo tuviera forma, ya había alguien que era, en sí mismo, la forma perfecta de la revelación. Cuando la creación nació, ya llevaba las huellas del Verbo impresas en la lógica de las leyes físicas, en la belleza de las formas, en la armonía de los elementos. Es por el Verbo que conocemos al Padre. Sin él, Dios sería eternamente invisible, inalcanzable, inasequible. Pero el Verbo es el puente entre la eternidad y el tiempo. Él es la revelación visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 declara: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aunque haya entrado en la creación en un momento específico de la historia, como Jesús de Nazaret, el Verbo ya era antes de todo. Esta verdad trasciende los límites de la comprensión humana. El Verbo, que estaba con Dios en el principio, no tuvo origen, no fue formado, no comenzó a existir. Él simplemente era como el propio Dios. Y esto no solo afirma su divinidad, sino también muestra que la revelación de Dios a la humanidad no es algo posterior o improvisado. Desde antes del principio, el Verbo ya existía, listo para manifestar al mundo la plenitud del Padre. La eternidad del Verbo revela que el amor de Dios no comenzó con la creación. Ya existía en la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu antes de que hubiera cualquier criatura. La relación divina no depende del universo. La creación no fue motivada por soledad, sino por abundancia de amor. El Verbo eterno es la expresión suprema de esa abundancia. Él no solo reveló al Padre, siempre estuvo con el Padre, compartiendo la misma gloria y el mismo propósito. Jesús, al hablar con el Padre, declaró en Juan capítulo 17, versículo 5: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas palabras revelan no solo la eternidad del Hijo, sino también su plena conciencia de esa eternidad. El Verbo no solo conoce el principio, Él es anterior a Él. Su gloria es anterior a los ángeles, a los cielos y a la tierra. Esta revelación lo cambia todo. Al entender que el Verbo ya era, comprendemos que la creación no fue un accidente ni un experimento. Fue un acto de amor consciente realizado por aquel que ya conocía todas las cosas. El mismo Verbo que creó los mundos es aquel que, en el tiempo debido, se hizo carne y habitó entre nosotros, como afirma Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La eternidad se acercó. La luz que habitaba en gloria inaccesible cruzó el velo y entró en el tiempo. Y al manifestarse entre los hombres, el Verbo eterno reveló no solo al Dios creador, sino al Dios cercano, al Dios con nosotros. El mismo que dijo: hágase la luz en el principio, es el que dice hoy: yo soy la luz del mundo. No fue una manifestación pasajera, sino la encarnación de aquel que siempre fue.
Con esto no solo contemplamos la eternidad de Dios a distancia, sino que somos invitados a acercarnos, a conocer, a relacionarnos con aquel que siempre existió. Y al mirar al Verbo eterno, descubrimos la respuesta más profunda a la pregunta que motivó esta jornada. Si Dios siempre fue, ¿qué significa eso para nuestra fe y para la manera en que vivimos delante de un Dios que nunca tuvo comienzo y nunca tendrá fin, un Dios que siempre fue y siempre será? La mente humana busca definiciones, puntos de partida, causas primeras. Se satisface cuando entiende el inicio de algo, cuando encuentra una explicación que encaja en la lógica de las cosas visibles. Pero cuando se enfrenta a la realidad de un Dios que no tuvo comienzo, todas las categorías se derrumban. No porque Dios sea irracional, sino porque Él es suprarracional. No es ilógico, es más allá de la lógica creada. No cabe en los límites de la creación, porque de Él procede toda la creación. La Biblia, de principio a fin, no presenta a Dios como alguien que se formó o que emergió. Lo presenta como aquel que es. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, está escrito: el Dios eterno es tu refugio, y acá, abajo, los brazos eternos. Esta eternidad no es apenas un atributo distante, frío o filosófico. Es el lugar donde el corazón del hombre encuentra seguridad. La eternidad de Dios es el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra fe y de nuestra paz. Cuando preguntamos ¿de dónde vino Dios?, estamos aplicando la lógica de las criaturas al Creador. Pero Dios no es una criatura. No se encaja en esquemas temporales, ni puede ser comparado a nada que tuvo origen. La pregunta, por más sincera que sea, nace de una mente acostumbrada a lo que comienza y termina. Pero Dios es el ser necesario, el que existe por sí mismo, el que sostiene todas las cosas y no depende de nada más que de su propia esencia para ser. Es eso lo que hace al Dios de la Biblia completamente distinto de todo lo que jamás se ha concebido en mitologías, filosofías o ciencias. No es una fuerza impersonal, ni una conciencia emergente, ni una entidad que evoluciona. Él es el Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es anterior al tiempo, a la materia, a la luz y al espacio. Él es el ser absoluto y por ello mismo el origen de todo lo que es. Esta verdad se expresa en pasajes como Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ninguna otra entidad, ninguna creación, ningún concepto se acerca a lo que Dios es en esencia. Él es único en su eternidad, incomparable en su existencia, absoluto en su presencia. La fe cristiana reposa justamente sobre ese fundamento inquebrantable. No creemos en un Dios creado, no adoramos a un ser que se volvió divino. Creemos en el Dios que es, que era y que ha de venir. Como escribió el salmista en el Salmo 102, versículo 27, «Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán». Y por eso podemos confiar, por eso podemos entregarnos, por eso podemos vivir con la certeza de que todo lo que Él prometió se cumplirá. Cuando se entiende que Dios no vino de ningún lugar, sino que Él es el origen de todo lo que existe, la fe deja de ser apenas un acto emocional y se convierte en una postura racional y espiritual ante la realidad mayor. La creación pasa a ser comprendida como reflejo de su voluntad, el tiempo como expresión de su plan, la historia como escenario de su gloria. Nada escapa al dominio de aquel que siempre fue, y esta verdad nos llama a un lugar de reverencia y adoración. No estamos ante un concepto ni ante una idea religiosa. Estamos ante una persona eterna, viva, presente,
El mismo que habló con Moisés en la zarza es aquel que sostiene el universo hoy. El mismo que ordenó la luz es aquel que ilumina las tinieblas del alma. El Dios que siempre fue es el mismo que se hizo carne, habitó entre nosotros y prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. El tiempo para Dios es apenas un instrumento. Para nosotros es un viaje, pero al confiar en Él, la eternidad se convierte en nuestra morada. Y en ese camino, una certeza se firma en nuestro corazón. Dios no comenzó. Dios no surgió. Dios no fue creado. Él simplemente es. Él es el origen, la esencia, la razón y el fin de todas las cosas. A lo largo de esta jornada, contemplamos el misterio que ninguna mente humana puede contener. La existencia de un Dios que nunca tuvo principio y que jamás tendrá fin. Exploramos las Escrituras, escuchamos la voz del Yo Soy y nos sumergimos en la eternidad de aquel que es el origen de todas las cosas, el fundamento invisible que sostiene todo lo que existe. Dios no vino de ningún lugar, porque no existe lugar fuera de Él. Él es el creador del tiempo, el autor de la vida, la luz que jamás se apaga. Su eternidad no es una doctrina fría, sino una invitación viva a la confianza, a la entrega y a la adoración. Saber que Él nunca fue creado, sino que siempre fue, es descansar en el Dios que nunca será sacudido. Y aun siendo eterno e inalcanzable por los caminos de la razón humana, Él se reveló. Se reveló en palabras, en promesas, en actos de amor. Se reveló en el Verbo que habitaba con Él antes de todo, y que vino a nuestro encuentro haciéndose carne, viviendo entre nosotros y ofreciendo redención a cada corazón que lo busca con sinceridad. Hoy, si sientes este llamado latiendo en tu alma, si existe dentro de ti un anhelo por reconciliarte con el Dios que siempre fue, o si deseas iniciar una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, abre tu corazón. Él siempre estuvo allí, incluso antes de que existieras, y ahora Él te invita a volver, a rendirte, a vivir en Él. Si este mensaje habló contigo, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya vives en Cristo, comenta simplemente amén. Eso hace que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Comparte esta palabra con alguien que ames. Tal vez sea por medio de tu gesto que otra vida encuentre el camino de regreso al Padre Eterno. Y que aquel que es, que era y que ha de venir, te guarde con su amor eterno. Hasta la próxima.